Muy bien, amigos y amigas, mi nombre es Julio Valdés, nuevamente acá con ustedes para compartirles parte de lo que hemos estado abordando con el libro Entre monólogos y sorderas, que trata de proporcionar algunos elementos para poder entender algunos de los conceptos, algunos de las discusiones que se están generando con relación a este fascinante tema que es la multiculturalidad en Guatemala en específico, pero yo creo que dependiendo de dónde ustedes nos estén llamando, pues, donde nos estén sintonizando, perdón, puede servirles de mucho en varios lugares en este continente americano. Quisiera entonces empezar ya con este tema. En el capítulo número 6, si mal no estoy, del libro, estamos aportando desde una visión que se desarrolló, una política que planteaba de que en los documentos de identificación personal o DPI, como se le llama aquí en Guatemala, en otros países adquiere otro nombre, que es lo que viene a establecerse como la forma como los estados reconocen a sus ciudadanos. Este capítulo se llama la autoclasificación étnico-lingüística y el documento personal de identificación en Guatemala. Este documento, este artículo, que es parte del libro en mención, surgió hace más o menos como unos 3 años, cuando por azar del destino, yo tuve que hacer algunos trámites precisamente para conseguir renovar mi documento de identificación personal. Y en eso observo que aparece un afiche que estaba siendo promocionado por una ONG aquí en Guatemala que se llama la Fundación Rigoberta Menchú, que seguramente ustedes han de conocer bastante bien, que ella es la Premio Nobel de la Paz del año de 1992 y que esta fundación estaba promocionando, estaba fomentando el tema de que a la hora de que una persona fuera a sacar su documento de identificación personal a la hora de cumplir la mayoría de edad, esta persona tenía la libertad de poder mostrar su identificación étnica, lo que no había sucedido antes, porque hay que recordar que todos los documentos de identificación en todo el mundo lo que hacen es reconocer la calidad de ciudadano o persona naturalizada en determinado tipo de países. Y lo mismo pasaba aquí en Guatemala. De hecho, no tenía sentido en tanto que era eso, o sea, el mostrarse que todos éramos iguales ante la ley y que por lo tanto el concepto de que si éramos de tal o cual cultura, pues era secundario. Sin embargo, como parte de los esfuerzos que hacía esta organización y otras muchas más, se plantearon de que era necesario que apareciera la autoidentificación, cómo se consideraban las personas en ese momento. Obviamente se plantea de una manera bastante, sin discusión, por cierto, una clasificación, una taxonomía, como dirían los biólogos, bastante simple. O sea, en Guatemala se dice que hay 4 pueblos. El pueblo maya, que está compuesto por 22 grupos lingüísticos diferentes. El grupo Xinca, que es diferente al maya, que sigue siendo también indígena, pero que proviene del centro de Mesoamérica o del centro de México. O sea, tendría más parentesco lingüísticamente con esa área del continente. El tercero sería Garífuna, que es un grupo étnico-lingüístico que es prevaleciente más en población de origen afro, ¿verdad? Y aquí en el continente pues sería afroamericano. Y por último estarían lo que solamente en Guatemala, en América Latina, se conoce como ladino o mestizo. Hay que aclarar este punto, o sea, el ladino o el mestizo en la acepción en Guatemala es lo que sería en este caso el latinoamericano, ¿verdad? El latinoamericano que obviamente parte de
de sus raíces culturales están precisamente en la parte indígena. Pero digamos, en este caso, el ladino o el mestizo es lo que más se parecería a un latinoamericano, es lo que nos hace ser parte de un continente de habla hispana. Muy bien, aquí aparece el susodicho cartel que ya después, hace poco, durante el último proceso eleccionario, en el último proceso eleccionario, comenzaron a plantear de que era necesario, sobre todo también en el último censo que se llevó a cabo el año pasado, que las personas se autoidentificaran. Entonces era necesario que esas autoidentificaciones. ¿Por qué? Otra vez, esta fue una discusión que se desarrolló hace unos años en Bolivia, hay que hacer la aclaración, bastante fuerte, porque cuando se hizo esto, en Bolivia los resultados fueron negados por el gobierno, en este caso encabezado por Evo Morales, quien afirmó de que este censo estaba mostrando una realidad, no estaba mostrando la realidad, mejor dicho. ¿Por qué? Porque mostraba que la población que tenía el derecho de autoidentificarse culturalmente, en este caso los indígenas, y en el caso particular de Bolivia, que más o menos son un poco menos de 30, eran ya una minoría en relación a la totalidad de la población. Se tuvo que volver a hacer el censo y ya a partir de ahí yo ya no supe de qué se trató eso. Obviamente esto ha de estar en discusión en el actual proceso eleccionario en Bolivia. Pero en Guatemala, nosotros también trajimos esta cuestión a colación y se intentó llevar el tema de la autoidentificación y específicamente en este censo. Hay que aclarar esto. Para muchas organizaciones, especialmente las organizaciones que están basadas en principios de carácter étnico, ¿verdad? O las organizaciones indígenas, siempre ha sido un principal problema, parte de su discurso, el afirmarse que en este caso Guatemala es mayoritariamente indígena. Entonces, esa ha sido parte del discurso para justificar, por ejemplo, los reclamos de derechos hacia los pueblos indígenas. Entonces, siempre se plantea que los indígenas son la mayoría. Lo mismo pasó en Bolivia, lo mismo pasa en Ecuador y en otras regiones de América Latina. Sin embargo, aún con toda esta campaña de autoidentificación como un derecho, etcétera, en donde cuando se pasaba el censo tenía la libertad, en este caso de que se le preguntara sobre cómo se autodefinía y luego las personas tenían ese derecho. Con todo y eso, según los datos de ese último censo, se planteó, como ustedes ven aquí, que el 41.7% de la población censada, que somos aproximadamente 14 millones en Guatemala actualmente, 41.7% se define a sí mismo como maya, ¿verdad? Frente a un 56% que se definen en esa identidad poco definida, poco clara, que es la ladina, que como ya les había dicho, sería lo más cercano a nuestra latinoamericanidad, ¿verdad? Este 41.7% hace juego precisamente de cómo se ha ido disminuyendo la población que se autodefine como maya. Hay que entender ahorita que lo maya o lo indígena es un tema de autopercepción, es un tema de carácter cultural, no tiene ya nada que ver con aspectos de carácter racial. A ver, para aclarárselo a todos los amigos que nos pueden estar viendo en otras latitudes del mundo, por ejemplo, la mayoría de los guatemaltecos y los latinoamericanos en general, pero los guatemaltecos o los mesoamericanos somos de tez morena, así como yo. O sea, la mayoría somos de tez morena. Pero hace muchos años que dejamos de concebirnos como indígenas, en tanto se iba produciendo este cambio cultural. Y en el censo actual se produce este cambio dramático, 41.7, que hay que hacer la aclaración que el último censo antes de del 2018 había sido en el 2002, y en el 2002 se presentaba una población del 45%.
Desde el 45% a este 41.7% han bajado ya bastantes puntos porcentuales. Esto lo que me va diciendo es que hay una disminución. Pero ojo, también, hace 100 años, a finales del siglo XIX, ¿verdad? A principios del siglo XX, la población indígena en Guatemala estaría por alrededor del 80-85%. Hay que entender de que, como sucedió en toda América Latina, la mayoría de la población indígena, lo mismo pasó en México, en donde actualmente la población indígena, la que se percibe como indígena, es menos del 10%. Y luego aparecen estos dos conceptos, el de garífuna y el de la población afrodescendiente. Esta parte es muy poco comprendida en Guatemala porque todos suponen de que cuando aparece como uno de los 4 pueblos, garífunas, mayas, ladinos y xincas, todos coincidirían, los que no están muy metidos en el tema, de que todos los afrodescendientes son de etnia garífuna. Y no. O sea, en Guatemala existe una amplia población afrodescendiente que no se define como garífuna, que no es de la etnia garífuna. Aquí viene el cuestionamiento, y es que para hacerlo en una forma políticamente correcta, Guatemala dijo, hay 4 pueblos, están los garífuna, los xincas y los mayas, y además los ladinos, que serían todos los que no tienen ningún tipo de etnia, lo cual también es una cuestión discutible desde todo punto de vista. Garífunas y xincas es una población que tiene un valor porcentual bastante bajo, muy bajo. Para ponerlo en otras dimensiones, hay más población en Guatemala, por ejemplo, que habla inglés de lo que habrían garífunas. Hay más personas que, por ejemplo, tienen el lenguaje de señas, que es toda una concepción cultural diferente de lo que habrían xincas, por cierto. Sin embargo, como esta visión de carácter político que sigue tratando por todos los medios de polarizar, de hacer de la cultura algo binario, entonces tratan de poner a todos los indígenas por un lado frente a todos los que no lo son. Y este es un juego que las Naciones Unidas ha jugado a partir de ir mostrando una población de carácter binario y no una población compleja. Hay que entender, aquí hay una muestra de lo que es el cuestionamiento por parte del Consejo Pueblo Maya, o CPO, aquí en Guatemala, donde ellos claramente dicen que no están de acuerdo, dice la población, de dicho censo, presenta contradicciones, consistencias preocupantes en los datos respecto a los informes del Registro Nacional de las Personas, el RENAP, sobre los habitantes en el año 2018. Dice, no responden adecuadamente ni efectivamente la población mayoritaria, en especial los pueblos indígenas, maya, xinca, garífuna del país. Aclarando este punto, obviamente con todos los problemas que pudo haber en este censo, que fueron muchos, hay que aclarar de que este tipo de organizaciones que ya tienen un carácter de fundamentalismo étnico-cultural en Guatemala, lo que tratan es de volver a traer el hecho de la premisa de que la población indígena es mayoritaria. Y bajo esas circunstancias no entienden cómo se produce el cambio cultural. El cambio cultural es permanente, es constante, es como lo que sucede en el caso de nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos y que aprenden el inglés, que comienzan a entender y a manejarse dentro de los conceptos que les exige, en este caso, su condición de migrante. Pero en el caso de los indígenas que no son migrantes dentro de Guatemala, también tienen un proceso de cambio que partió desde el momento en que se inició la evangelización hace 500 años y que ha ido desarrollándose incluso hasta el día de hoy, en donde 1,5 millones de guatemaltecos están en los Estados Unidos y que mantienen a muchísimas familias aquí en Guatemala, que tenemos programación, tenemos televisión en cable, tenemos teléfonos celulares, acceso a internet, etcétera. Entonces, obviamente, el cambio se tenía que producir y eso es lo que este tipo de organizaciones no les pone. Entonces, esta parte es la que yo trato de abordar en nuestro capítulo del libro que dice sobre la autoidentificación.
Se los dejo a ustedes para que puedan discutirlo, para que puedan analizarlo. Si tienen algún comentario aquí en la barra de comentarios, con mucho gusto podremos allí intercambiar. Esta es una discusión que desafortunadamente en Guatemala no se lleva a cabo y no se lleva a cabo precisamente porque en ámbitos de las ciencias sociales está dominado por esta visión esencialista de los intelectuales, de algunos intelectuales que siguen percibiendo que Guatemala es una realidad binaria y eso es una equivocación. Entonces, muchísimas gracias y estamos aquí a la orden para poder seguir discutiendo un poco sobre este libro que se llama Entre monólogos y sorderas. Muy amable, nos vemos hasta el siguiente de la